¿Nos vamos al principio, Celia? Sí, sí. Que se ha eliminado. ¿Cómo que se ha eliminado? Bueno, solo de Facebook debe ser. Vale, pues ya está. Bueno. Ya estamos, ya estamos. Que se ha eliminado. ¿Cómo que se ha eliminado? Bueno, solo de Facebook debe ser. Vale, pues ya está. Perfecto. ¿Lo puedes poner en grande? En grande, ¿verdad? Sí. Vale. Ya estamos, ya estamos. Que se ha eliminado. ¿Cómo que se ha eliminado? Hoy está con nosotros nuestros ecos, Celia. No, ya está, ¿no? Ya está bien. Muy Creo. bien. Pues, no sé si hoy tenemos un pequeñito problema con la presentación porque no nos hace caso. Entonces, si la ponemos en grande. Ahora, ya está. Bueno, fenomenal. Bueno, bienvenidos otro jueves a nuestra coctelería de agilidad. Además, ya empieza a haber más claridad, ya empieza a anochecer más tarde, ya como que se te hace más normal tener un cóctel en la mano, fresquito, como que apetece más, ¿no? Nosotras vamos a traeros hoy un cóctel muy especial, ¿no? Bueno, a mí me encanta estar con mi compañera coctelera, que es Inés Orcas, una grandísima profesional que trabaja con equipos, pero sobre todo que disfruta con lo que hace. Entonces ella no trabaja, ella disfruta. Y me encanta. Buenas tardes, Inés. Hola, muy buenas tardes, Celia y nuestros cocteleros. Efectivamente, somos dos profesionales, como hemos dicho siempre, y nos mantenemos y ponemos foco. Somos inconformistas, somos curiosas y hemos encontrado en la agilidad un medio de pasarlo bien, de sufrir, porque el cambio, hacer las cosas de manera diferente, pues a veces también, ¿no? Porque no hay que decirlo, hay momentos de tensión creativa, que yo le digo, ¿no? Y que al final también la compensación es esa, ¿no? En términos montañeros, ¿no? Cuando estás en la cima, pues ya no te acuerdas de los dolores de la falta de oxígeno y demás problemas, ¿no? Entonces, nosotras queremos con esta coctelera traeros lo mejor y para nosotras lo mejor hoy es Kanban, cómo los equipos, cómo los proyectos pueden trabajar, pueden mejorar y pueden gestionar mejor a través de Kanban. Sí, y además, nos falta una N. Vaya tarde llevamos hoy, Inés, ¿eh? Yo también, ¿habré sido yo? Pues no, sí. Yo, da igual. Realmente es algo que no deja de ser disruptivo, ¿no? Porque cuando pensamos en proyectos, pensamos en una fecha concreta de entrega. Y dentro de la agilidad, cuando pensamos en fechas de entrega, estamos hablando de un time box. Y lo primero que nos viene a la cabeza de forma natural es trabajar con un marco de trabajo como es Scrum, ¿no? Pero claro, nosotras no vamos a hablar de Scrum para gestionar proyectos porque ya lo hemos contado y bueno, eso ya está muy oído. Lo que vamos a hablar es de Kanban para gestionar proyectos, con independencia de que el proyecto se lleve desde la gestión de proyectos tradicional o desde Scrum, porque podemos kanbanizar Scrum, pero eso es otro tema. Ahora vamos a ponernos en el marco de que estamos en una gestión tradicional de proyectos, de una gestión clásica, de un PMI, que es el que se suele conocer. ¿Y qué nos suele pasar en los proyectos, Inés? Pues sumando lo que has dicho, ¿no? El primero es que hay un incumplimiento de fechas, ¿de acuerdo? Y con esto quiero también matizar que un incumplimiento de fechas no significa que nosotros no seamos profesionales, no significa que hagamos esfuerzo, es simplemente que hay dos razones principales. Una, suele haber un gap en el sentido en el que toda la parte de ventas, ¿de acuerdo? Lo que quiere es generar proyectos, vender y vender. Y es perfecto. Pero ¿qué pasa? Que cuando aterriza al área de proyectos, no saben la capacidad, no tienen una predecibilidad exacta, con lo cual a veces absorben trabajo que de entrada no van a poder asumir.
¿sí? Entonces, ocurre estas dos cosas, ¿de acuerdo? Uno es que no sabemos a ciencia cierta cuándo entregar y dos, que no hay una línea de trabajo efectiva entre la parte de ventas y la parte de proyectos. Y además que le sumamos como un segundo dolor, ¿no? Un segundo dolor es que cuando tú hablas con los equipos y empiezas a dibujar el flujo para aterrizar luego, que lo iremos viendo, cuál es el flujo, el proceso de trabajo, ni hay políticas claras, ni hay estándares de trabajo. Muchas veces esto se hace porque sí, yo lo hago de esta manera, yo lo hago de la otra. Entonces, no hay una manera clara, unas políticas claras de trabajo que nos ayude precisamente eso, a ser muy eficientes y entregar un trabajo constante, a un ritmo constante. Otro dolor que suele ser y que es muy divertido es cuando estamos haciendo y de repente, ¿de acuerdo? Lo tenemos parado. Y lo tenemos parado, van pasando los días, lo tenemos parado y no se sabe bien por qué. Entonces se producen unos cuellos de botella y además tenemos unas tareas que no avanzan. Y por último, para mí el tema más doloroso, ¿de acuerdo? Es que se repiten patrones proyecto tras proyecto, ¿de acuerdo? No sabemos cómo mejorar. Sabemos que hay cosas que no están bien, pero sin embargo no paramos y vemos, identificamos qué patrones, porque no tenemos métricas, porque no hacemos una serie de prácticas que nos ayuden precisamente a incorporar esta mejora continua. Efectivamente, y porque además llega un momento en el que, es algo que como es así, nos acabamos acostumbrando a que los proyectos no salen. Y eso a nivel de personas además genera dos posturas diferentes. Hay personas que se pueden estresar con fechas que consideran no realistas y ya personas que ni lo intentan porque dicen, va, total, ¿para qué? Si no vamos a llegar, ¿no? Entonces, hay veces que desde el punto de vista organizativo creemos que hacer mucho es ser productivos y en general lo que estamos generando sin quererlo es justo lo contrario, ¿no? Una gran improductividad y un coste alto, porque aunque no lo midamos, es un coste, ¿no? Es un desperdicio grande cuando empezamos cosas que no terminamos, que luego lo veremos junto, luego lo veremos más adelante, ¿no? Bien, pues lo que vamos a ver ahora es cómo Kanban nos ayuda a eliminar estos problemas o a minimizarlos según la experiencia que nosotras tenemos y nos vamos encontrando en proyectos de distintos sectores, ¿no? Hablábamos antes de que, claro, es muy fácil pedir, es muy fácil pedirle al sistema, ¿no? En términos de Kanban o decir, tengo otro proyecto más que viene y que ventas celebre que se ha vendido un proyecto más, ¿no? Mientras que luego operaciones se echa las manos a la cabeza. ¿Y eso por qué? Porque no sabemos qué capacidad podemos asumir hasta que muchas veces el vaso no se desborda, ¿no? Bueno, pues para eso Kanban tiene dentro del método Kanban un método que es el método static, con una serie de pasos que están muy guiados precisamente para identificar para cada uno de los servicios quién es nuestro cliente, qué le entregamos, qué dolores tiene, qué valor le aportamos, ¿no? Y junto con el WIP, que es el Work in Progress, cuando nosotros limitamos, cuando veis aquí en este tablero unos numeritos arriba, es lo que como máximo se puede abarcar en el caso de propuestas o en el caso de lo que sea, ¿no? Cuántas tareas a la vez se pueden estar haciendo de forma simultánea sin que se produzca ningún cuello de botella. Entonces, esto lo traemos con un ejemplo real, ¿no? El ejemplo real es en un equipo de Business Intelligence donde estuvimos realizando este método static y estuvimos dentro de los pasos que hay que hacer, como ha explicado súper bien Celia, hay uno que es la capacidad de la demanda.
¿de acuerdo? Entonces hay una serie de preguntas que te tienes que ir haciendo. ¿Cómo te llega la petición? ¿De cuánto de todas las que percibes, cuáles eres capaz de entregar? ¿Cuáles son las vías? ¿Cuál es el sistema? Es decir, toda una serie de información que para mí lo más potente, como siempre, no es solamente el método, que como veis es un método en el que hay una serie de pautas y eso lo que te permite llegar a un final, sino sobre todo las conversaciones que el equipo tiene alrededor de esto. Y aquí es donde descubres desconocimientos absolutos de maneras de hacer. Ahí es donde empiezas a visionar cómo no hay una estandarización. Empiezas a ver cómo hay una ineficiencia porque uno utiliza un sistema, otro utiliza un formato antiguo, otro utiliza una vía. Es decir, para mí, como siempre, lo más interesante es cómo de ese análisis se producen esas conversaciones, se alinean y empiezan todos a caminar de una misma manera. Efectivamente, hay veces, aunque nos parezca mentira, que cuando el equipo empieza a hacerse preguntas, llegan a cuestionarse quién es su cliente interno, por ejemplo, ¿no? En términos, hace poco con un departamento de tecnología de un banco. Y decían, pero ¿y quién es mi cliente? ¿Es interno realmente? ¿Es externo? ¿A quién aporto yo valor? ¿A quién le estoy dando un servicio? ¿No? Entonces, el tener muy claro quién es el cliente es fundamental. Estamos hartos de oír hablar de poner al cliente en el centro, pero si no sabemos quién es el cliente, difícilmente lo vamos a poner en el centro, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando paramos, el método Static es un método que no se hace en una tarde, que puede llevar días hacerlo, ¿no? Pero es obviamente muy, muy profundo y muy válido. Sí, porque en esto es lo que nos encontramos, Celia, de acuerdo, es que cuando introducen el sistema Kanban, como siempre y en la línea que hemos hablado, ¿no? Queremos los resultados inmediatos. Entonces, rápidamente ponemos, de acuerdo, montamos el tablero. Y desde mi perspectiva y experiencia, el tablero es lo último que hay que hacer, porque previamente hay que hacer lo que tú comentabas, Celia, de un workshop con todas las partes implicadas y hacer lo que entender, ¿de acuerdo? Cuál es el flujo de trabajo, cuáles son las partes, cuáles son las satisfacciones del cliente, cuáles son las expectativas, cuál es la capacidad, ¿de acuerdo? Entonces, Static nos hace, ¿de acuerdo? Como esa introducción, como ese análisis en 8 pasos, que hoy no es el tema no es Static y quizás a lo mejor sería un siguiente webinar, ¿no? Sobre Static y los beneficios de Static. Celia, mira, acabamos de tener una idea que puede ser, ¿de acuerdo? Porque ahí es el punto de partida, porque el efecto es inmediato, porque acordamos el tablero y a partir de ahí ya nos ponemos a trabajar. Entonces, muchas veces lo que hacen los equipos es que montan los tableros y, claro, para mí sería prácticamente lo último, ¿de acuerdo? Claro. Realmente, bueno, lo último, el limitar el trabajo en progreso, ¿no? Pero efectivamente, ponerse a montar tableros sin haber hecho Static, yo siempre digo que no es hacer Kanban, es tener un tablero, ya está. Pero realmente, cuando nosotros ya hemos hecho ese ejercicio y se diseña el tablero, nos permite visualizar ese flujo de trabajo, nos permite visualizar cómo estamos avanzando, si es que estamos avanzando, nos permite ver, bueno, pues cuándo estamos entregando, que ahora lo vamos a ver. Para mí, hay un punto maravilloso, ¿no? El diferenciar muy bien cuando empezamos a hacer y cuando de verdad entregamos. Y ese tablero visual, o sea, esa práctica de visualización que tiene Kanban, se pone de manifiesto tanto en el propio tablero como en la información que está contenida en cada una de las tarjetas, ¿no? Es lo que decía antes Inés en cuanto a los problemas que tienen los proyectos, que al final cada uno acaba trabajando de una manera diferente. Mientras que cuando diseñamos el tablero como equipo y diseñamos qué información va a tener cada tarjeta, lo estamos consensuando y a partir de ahí todos trabajamos de la misma manera y cada columna y cada tarjeta tiene sus políticas, ¿no? De cómo se mueve, qué información contiene y demás. Entonces, aquí, este es un ejemplo de un tablero. Correcto, en un equipo de Business Intelligence, de acuerdo, que lo estuvimos dibujando, lo estuvimos poniendo, acordamos
las tarjetas, qué contenido debería de ir en cada tarjeta para ir moviéndose a lo largo de este sistema e ir incrementando el valor, porque como bien decimos, hay una tarea, ¿de acuerdo?, que va pasando por diferentes estadios y al final esa tarea tiene su máximo valor cuando es entregado, ¿sí? Entonces, es súper importante hacerlo lo más sencillo posible, ¿de acuerdo? En este caso había pues simplemente 1, 2, 3 columnas en curso y finalizar, ¿de acuerdo? Porque era muy simple, es muy simple el proceso. Hay otros procesos que luego podremos ver más adelante, como es, por ejemplo, en un servicio de selección, donde hay más tableros, unas políticas muy claras, como puede ser aquí, ¿no? Donde en el caso del equipo de recursos humanos, pues para un proceso, para su servicio de selección, lo ha dividido en solicitudes, pero para pasar del ready de solicitudes, digamos que es como la carta de los reyes, al ready, que es lo que comentaba Celia, el compromiso, tiene que haber tiene que estar de una determinada manera, ¿de acuerdo? Y es en las políticas lo que dice. Entonces luego tenemos a una primera entrevista, una entrevista del manager, una oferta, un bloqueo y una incorporación, ¿sí? Entonces, de esta manera, cada tarjetita que vais viendo en solicitudes se va a ir moviendo y va a ir incrementando su valor, ¿de acuerdo?, hasta la incorporación. Entonces, es súper importante porque en un momento lo que descubres efectivamente es cómo están tus tareas, en qué momento está, cómo se está haciendo, y la comunicación y el flujo es súper fluido. ¿Por qué? Porque no hay esas pérdidas de tiempo en repasar y esto porque lo tenemos aquí y esto porque se ha hecho así pero ¿quién ha hecho esto? ¿No? Estas conversaciones que muchas veces tenemos porque previamente no hemos acordado lo que nos gusta hablar como normas del juego. Cuando tú tienes claras las normas del juego, simplemente vas a acabar y acabar, porque ya sabemos todos lo que tenemos que hacer y cómo hacer. Y es que cambia totalmente la eficiencia del equipo y como bien dice Celia, la motivación. Es que no hay foco en discusiones, no hay foco en por qué lo he hecho de esta manera, no hay esas cuestiones que nos lo podemos llevar a lo personal, ¿no? Y nos cuestionamos si soy un buen profesional o un mal profesional, ¿no? Es simplemente que hemos acordado cómo trabajar y cómo movernos. Y para eso luego también veremos lo que son las reuniones, ¿no? Los feedback loop que hablamos en Kanban, precisamente para cuando hay algo que vemos que no es eficiente, poderlo cambiar y modificar, ¿no? Efectivamente. Y aumenta la productividad, porque cada persona, al saber lo que tiene que hacer, es muchísimo más autónoma. Y además, si hay algún problema, algún bloqueo, ¿no? Pues hay una última entrevista o alguien tiene que aprobar pues unas condiciones del candidato superiores a las que inicialmente estaban previstas, pero no se acaba de tomar esta decisión, lo estás viendo. Estás viendo que el flujo está ahí obstaculizado y, por tanto, puedes tomar decisiones a tiempo, ¿no? No se te olvida, no se te escapa. Y esa parte, pues obviamente, es muy importante, ¿no? Muchas veces, yo creo, vamos a hablar de los bloqueos porque es interesante. Muchas veces las personas, cuando ven esto, te dicen, ahora lo entiendo, ¿no? Porque mi gestión tradicional de proyectos no me funciona. Para mí la clave es cuando hablamos de punto de compromiso. ¿Por qué? Porque efectivamente en cualquier organización tenemos muchas cosas que hacer. En cualquier departamento tenemos una lista infinita. Pero claro, los recursos no son infinitos. Tenemos las personas que tenemos, el presupuesto que tenemos, las horas que tenemos. Por tanto, tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer. Y qué es lo que vamos a hacer y cuándo ese proyecto está listo para poder empezarse, porque tenemos todas las especificaciones, porque lo tenemos todo. De otra manera, lo que puede ocurrir es que empecemos algo que luego a mitad de camino nos demos cuenta de que no podemos continuar. Y eso en Kanban se llama abortar, ¿no? Es abortar proyecto. Y es un coste, es un desperdicio, porque todo ese tiempo ya no lo podemos recuperar. Todo ese coste en personas ya lo hemos perdido. Entonces, una vez que llegamos aquí y ese proyecto entra o esa tarea empieza a formar parte del flujo, es
porque tenemos el compromiso de que lo vamos a terminar. Ujú. Es lo que en Kanban se llama empezar a terminar. Perdona, Inés. No, y disculpa, porque esto del directo, disculpa si te he pisado. En la línea en lo que comentabas, de acuerdo, el compromiso también está alineado porque sabemos la capacidad. Hemos determinado las personas que somos, las horas que le podemos dedicar al proyecto y hemos delimitado los WIPs, con lo cual sabemos y estamos preparados para entregar, como tú bien dices. Y que eso para mí es lo importante. Claro, y cuando algo está bloqueado, como decíamos antes en el otro tablero, ¿no? Cuando una tarea, hay alguien que tiene que tomar una decisión y está en China y no vuelve y no la toma y tal, lo sacamos del flujo precisamente para que no nos afecte y para que no afecte a nuestras métricas, ¿no? En este sentido, para mí, y el impacto que ha tenido en base a mi experiencia, es lo que comentábamos antes, ¿no? Porque uno de los problemas es las tareas están paradas, ¿de acuerdo? Y realmente no sabemos por qué. No hay un análisis, no hay una parada, no hay un momento en el que hacemos y decidimos por qué están las cosas, por qué no avanzan, ¿de acuerdo? De esta manera, de manera transparente, de manera visual, de manera clara y con mucho foco en lo que está parado, le ponemos también la solución. Entonces, la columna de bloqueos es una columna que te va a predecir, te va a dar también mucha información de posibles riesgos, te va a dar mucha información de qué está ocurriendo en determinadas áreas, en determinados servicios, en determinados momentos. ¿Sí? Entonces, es muy útil porque realmente al final le vamos poniendo nombre a lo que nos está ocurriendo y podemos buscar soluciones. Y luego tenemos las métricas y el feedback loops, ¿no? ¿Qué son las métricas y qué son los feedback loops, Celia? Bueno, al final es lo que decíamos antes. Estaba contestando a Álvaro, que es maravilloso y que estaba diciendo equipazo Celia Inés, le estaba dando las gracias, pero te estaba escuchando. Efectivamente, como decíamos antes, que ya nos quedan solo 8 minutitos, cuando nosotros estamos en ese punto de compromiso, vamos observando, vamos midiendo y vamos midiendo para poder observar cuánto tiempo tardamos en entregar, cuál es nuestra tasa de entrega, cuántos proyectos terminamos, cuánto tiempo tardamos, cuál es nuestro lead time. Dentro de Kanban hay un montón de métricas que son todas estupendas, pero fijaos estas dos que son tan simples. Si pensamos en nuestros departamentos y pensamos en todo lo que llevamos a cabo o a nivel organización, somos capaces simplemente de dar esas dos medidas, ¿no? Esa tasa de entrega o ese lead time, pues probablemente no, o quizás sí, ¿no? Pero a lo mejor sí lo tenemos, pero lo que no tenemos son los feedback loops, es decir, cómo podemos mejorar, cómo podemos reducir esa tasa de entrega, cómo podemos reducir los bloqueos, cómo podemos hacer el flujo mucho más eficiente, ¿no? Para entonces, eso... Sí, en ese sentido, de acuerdo, lo que siempre es importante, como tú bien has dicho, para empezar, ¿qué 2 o 3 métricas como equipo vamos a poner? ¿De acuerdo? Segundo, otra de las cosas que al principio es muy importante determinar son qué 3 o 4 feedback loops vamos a poner para determinar la mejora continua. Una tiene que estar orientado al servicio, otro tiene que estar entregado al propio sistema, ¿de acuerdo? Y otra tiene que estar entregado a las métricas, a lo que nos va a ir diciendo los datos. Y luego, otra de las cosas que es súper necesario disculpa que a veces voy demasiado rápido, las imágenes me vienen. Es decir, las métricas y el feedback loop lo que te va a ayudar es a solucionar el problema de no repetir patrones, de la mejora continua. ¿De acuerdo? Porque para mí este punto, ¿de acuerdo? Es el que te va a transformar realmente. Cuando ya vas viendo cómo estáis trabajando, qué bloqueos hay, qué clases de bloqueos hay, cómo está avanzando el equipo, cuándo hemos poner un WIP en determinadas columnas, el número o no, de qué te está beneficiando, cuánto queremos entregar esta semana, ¿de acuerdo? Es decir, son todas estas preguntas que vamos a ir respondiendo y que el equipo va a ir mejorando y alineando. Porque otra de las cuestiones que nos hacen es, pero tenemos que poner todas las reuniones, yo siempre digo lo mismo, vamos a poner lo que necesitemos. Y a medida que vayamos avanzando,
vamos a ir mejorando. Seguramente vamos a ir eliminando métricas que ya no aportarán, no darán sentido. Vamos a ir eliminando reuniones porque no va a tener sentido, porque ya estamos integrados y ya hemos realizado. Entonces, en un principio vamos a confiar y vamos a poner el método. Y a partir de ahí vamos a hacerlo evolutivo, ¿sí? Porque de eso va Kanban, de un sistema evolutivo de cambio, sin violencia, como me encanta, ¿no? Porque entramos simplemente con algo tan sencillo y fácil como es visualizar. Y a partir de la visualización abres un montón de conversaciones maravillosas y solucionas un montón de malos entendidos y alineas un montón de políticas y criterios de trabajar. Por eso tiene un impacto muy positivo, tanto en proyectos como en servicios, como en cualquier servicio que puedas kanbanizar, porque es transversal. Kanban es transversal. Claro, y además tiene esa gestión del cambio amable. No hay que tener miedo a empezar. El primer tablero, yo lo digo siempre, no va a ser el definitivo seguro, o sea, pero con una seguridad absoluta. No pasa nada. Si es que lo importante, el tablero es solamente el vehículo, es la excusa, pero lo importante es lo que viene después. Luego es cuando vamos a experimentar, cuando vamos a mejorar y cuando vamos a avanzar, ¿no? Bien, pues no tengo aquí, Inés, el resumen, ¿no? De que siempre nos gusta poner un resumen de lo que hemos visto. Pero bueno, básicamente es lo que estamos diciendo, ¿no? El usar Kanban en un proyecto nos va a permitir tener esa visión de cómo va el proyecto, nos va a permitir identificar cosas que de otra manera no veríamos, como pueden ser bloqueos, como pueden ser cuellos de botella, nos va a permitir mejorar y tener esa mejora continua, nos va a permitir tener ese compromiso y esa forma de entregar y nos va a permitir identificar cuando estamos aportando valor y cuando no. Entonces, bueno, los beneficios son grandes. Sí, correcto. Sí, en esta línea simplemente para dejarlo en una palabra que pueda recoger todo, es la predictibilidad de los proyectos. ¿De acuerdo? Sí. Es decir, la gestión de proyectos por Kanban lo que te va a garantizar es una predictibilidad de los proyectos con todo lo que hemos visto. Así que espero que os haya servido, espero que sea útil, sobre todo cualquier cosa que queráis añadir, preguntar, uniros. Celia, no sé si quieres. ¿Correcto? Sí, al grupo de LinkedIn, proponernos ideas o bien uniros a la coctelería para ver los cócteles anteriores. Nuestro próximo cóctel será el 23 de marzo, donde tenemos tantos temas por hablar que pues no sabemos si hablar de seguridad psicológica, no sabemos si hablar de sociocracia, que es algo súper bonito, trayéndonos a un invitado de una empresa donde trabajan con sociocracia. Ahora se nos ocurría profundizar más en Static. O sea que si vosotros nos decís de qué queréis hablar, nosotras lo preparamos encantadas. Bueno, son y 58, muy on time, como siempre. Gracias, Inés. Gracias a todos por estar y nos vemos el 23 de marzo. Gracias. Un abrazo a todos. Chao.